Centrándonos en la economía española del siglo XVI, una de las novedades más importantes y características fue el aumento de la producción agraria y de la población y el desarrollo de las ciudades, gracias al crecimiento de la industria, el comercio y las actividades financieras. Como hemos visto anteriormente, la sociedad española del siglo XVI percibió un incremento continuo de los precios, debido a la llegada masiva de metales preciosos procedentes de las Indias. Este incremento no pudo ser seguido por la oferta en la producción, por lo que si había una demanda efectiva creciente y la oferta no aumentaba al mismo ritmo, el precio de los bienes se disparaba. Asimismo, la sociedad estamental del siglo XVI estaba dividida en tres grandes grupos: nobleza, clero y estado llano. Era una sociedad con grandes diferencias sociales y algunos conflictos violentos, aunque en general se puede decir que era estable. Por su parte, Felipe II se esforzó en reparar el terrible bache que sufría la hacienda pública. Los gastos eran mayores que los ingresos, que provenían de la plata americana. El Estado español, dueño en ese momento de medio mundo, hubo de declararse técnicamente en bancarrota, suspendiendo los pagos a los prestamistas, lo que tuvo repercusión en toda Europa. Apareció entonces el fenómeno de la inflación. Los españoles se veían obligados de esta manera a comprar en el extranjero sus productos a costa de la plata, que se esfumaba tan rápidamente como había llegado. Otro de los problemas eran los transportes. La vía marítima hacia los Países Bajos había quedado cerrada, y Felipe II tardó bastante tiempo en comprender la necesidad de dominar el mar. El monarca llegó a un acuerdo relativamente favorable con uno de los negociantes españoles más ricos de la época, Simón Ruiz, con lo que empezaron las primeras operaciones de crédito. Pronto, los enormes gastos obligaron a buscar prestamistas extranjeros, casi siempre italianos, con lo que la plata siguió emigrando. Pero por lo menos el nuevo sistema permitió salvar el bache por el que estaba pasando la economía española. Todo esto con una estructura económica caracterizada por escasa productividad, demanda débil, desigualdad de distribución de rentas, bajo nivel de salarios reales, alta dependencia de la agricultura extensiva, corto volumen de capital fijo, fuentes de energía limitadas o marcos de organización dominados por gremios y formas señoriales. En esas circunstancias, hacerse desigual, es decir, privilegiado, podía ser el requisito necesario para lograr la máxima rentabilidad posible. En cuanto a Felipe II, llamado también el Prudente, fue rey de España desde 1556 hasta su muerte. Consiguió además el reinado de Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Fue duque de Milán, soberano de los Países Bajos, y duque de Borgoña, y rey de Inglaterra e Irlanda. Su reinado se caracterizó por la exploración global y la expansión territorial a través de los océanos Atlántico y Pacífico, llevando a la monarquía hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el Imperio Español su apogeo. Se convirtió en el primer imperio mundial, ya que, por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes habitados del planeta Tierra. En política interior, Felipe II llevó a cabo unas reformas administrativas que convirtieron a España y principalmente Castilla en fuente de recursos militares y económicos. Felipe II fue un rey absolutista que continuó con la misma estructura del imperio que estableció su padre Carlos I, pero gobernó como un rey nacional. España y especialmente Castilla eran el centro del imperio, con su administración localizada en Madrid. Convirtió a España en el primer reino moderno, realizó reformas hidráulicas y una reforma en la red de caminos, con posadas con una administración. El gobierno, mediante consejos instaurados por su padre, seguía siendo la columna vertebral de su manera de dirigir el Estado. El más importante era el Consejo de Estado. En cuanto a las finanzas, durante su reinado, la Hacienda Real se declaró en bancarrota 3 veces, en 1557, 1575 y 1596. En política exterior, el monarca se preocupó en mantener y proteger su imperio, por lo que su reinado estuvo caracterizado por sus guerras contra Francia, los Países Bajos, el Imperio Turco e Inglaterra.
En 1565, a pesar de la victoria frente a los berberiscos en Malta, continuó la hostilidad con los otomanos. Don Juan de Austria, al mando de la flota naval, obtuvo una gran victoria, aunque no la definitiva, en la batalla de Lepanto en 1571. Las relaciones con Inglaterra y la lucha de ambos países por el control marítimo chocaron a partir de la muerte de la esposa de Felipe II, María Tudor. La hostilidad concluyó en 1588 con la derrota de la Armada Invencible, capitaneada por el duque de Medina Sidonia, hecho que marcó el inicio del declive del poder naval español en el Atlántico. En cuanto a la cultura y el arte, el gobierno de Felipe II coincidió con la etapa histórica conocida como el Renacimiento. En esta época, Miguel de Cervantes empezaba a escribir sus primeras obras. Enrique VIII se convirtió en el jefe de la Iglesia reformada, que se llamó anglicana. En el siglo XVI, Inglaterra estuvo marcado por la mayor reforma religiosa de este país, todo protagonizado por la historia de amor del rey Enrique VIII. Uno de los hechos más relevantes en este siglo para Inglaterra fue la ruptura con la Iglesia romana, lo que trajo grandes tensiones con todos los países de Europa, ya que Enrique VII se declaró líder de la Iglesia de Inglaterra y anuló su matrimonio con Catalina de Aragón, sin consentimiento del Papa, y se casó con Ana Bolena. Al comienzo de su reinado, la política exterior de Isabel se caracterizó por su cautelosa relación con la España de Felipe II, quien se había ofrecido a casarse con ella en 1559, y sus problemáticas relaciones con Escocia y Francia. Este último, con el que se encontraba en guerra, debido a que su hermana María había decidido apoyar a su marido Felipe en la guerra casi continua en la que se hallaban inmersas España y Francia desde 1522. Inglaterra se sumó al Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis en 1559, en el que Isabel renunció formalmente a la última plaza inglesa en el continente Calais. En el mismo año, Isabel apoyó la revolución religiosa de John Knox, líder protestante escocés. Isabel envió un ejército a sitiar Leith. La armada logró impedir el desembarco francés y facilitó la firma por parte de representantes de María Estuardo del Tratado de Edimburgo, que eliminó la influencia francesa en Escocia. Tras las victorias en Escocia, desaparecieron los únicos elementos comunes de la política exterior de Isabel y Felipe II, lo que se tradujo en un continuo declive de las relaciones entre ambos países. En 1566, la reina necesitaba el permiso del Parlamento para recaudar más fondos. Este le fue otorgado a condición de que se casara, pero Isabel volvió a negarse. En 1568, Catherine Grey murió, dejando descendientes. María Estuardo vio aún más reforzada su posición de heredera natural del reino. En 1569 se producen dos levantamientos. La llamada Rebelión del Norte, liderada por nobles católicos de dicha zona, que esperaban contar con el apoyo de España contra Isabel. Las tropas de la reina lograron contener progresivamente la rebelión, acabando con ella en 1583. Se impulsó el desarrollo económico, principalmente a favor de artesanos y comerciantes. Al mismo tiempo, se otorgó apoyo a las clases necesitadas mediante la ley de pobres. El declive demográfico aumentó la demanda de los trabajadores sobrevivientes para la economía agrícola. Los terratenientes debieron enfrentar la decisión de aumentar salarios para competir por trabajadores o dejar que sus tierras permanecieran sin uso. Los salarios aumentaron, lo que llevó a una inflación en toda la economía, cuando los bienes fueron más costosos de producir. Los Países Bajos, Francia y la propia Inglaterra constituyeron áreas importadoras de lana castellana, al menos hasta que la subida de los precios de esta en la segunda mitad del siglo acabó por hacerla poco competitiva. Como contrapartida, Castilla importaba productos textiles elaborados en aquellos países, que competían con la producción pañera y sedera propia. Expansión marítima. En 1497, el rey de Inglaterra había financiado una expedición encomendada al genovés Giovanni Caboto para hallar la ruta a la China por el noroeste, aunque donde llegó fue a Terranova. Inglaterra aprovechó la amistad española iniciada durante el matrimonio de María Tudor I con Felipe II para intentar introducirse en el comercio americano, incluso ofreciendo su ayuda para combatir a los piratas del Caribe. John Hopkins inició en 1562 el comercio triangular con el tráfico de esclavos negros entre Sierra Leona y la Española, donde los cambió por azúcar y pieles destinados a Europa. El éxito del viaje animó a la corte inglesa a financiar un segundo, que se dirigió con éxito a Venezuela,
y el Istmo de Panamá. Un tercer viaje terminó con la destrucción de parte de la flota inglesa por la española y una gran tirantez en las relaciones entre ambos países. La búsqueda del paso por el norte tuvo al menos utilidad para balleneros, pescadores y buscadores de pieles de foca y osos. En Inglaterra faltaban excedentes de población susceptibles de volcarse en la colonización. Existía un pequeño sector comprometido en este empeño, confiado en la experiencia conseguida en la colonización de Irlanda. Con este fin, Sir Humphrey Gilbert consiguió una patente de Isabel I y se dirigió a Terranova, la zona más conocida y frecuentada por los pescadores europeos, donde fundó la primera colonia americana de Inglaterra, en 1583. En la primera mitad del siglo, mientras Carlos V y Francisco I luchaban por Italia, los ingleses se dedicaron a actividades comerciales mucho antes que cualquier otra religión. En la segunda mitad del siglo XVI, Inglaterra impulsó la modernización de la flota naval con barcos de guerra muy superiores a los de sus rivales. Después de la destrucción de la Armada Invencible española en 1588, quedaron establecidas las condiciones para el dominio inglés de los mares. Una nueva conspiración contra Isabel otorgó a Felipe la excusa que buscaba. La trama fue descubierta en la primavera de 1586. Felipe comenzó destruyendo varios barcos y retrasando efectivamente hasta 1588 a la famosa Armada Invencible. Sin embargo, la Armada vio frustrado su propósito por la resistencia inglesa, por el bloqueo holandés y por el mal tiempo. La victoria sobre la Armada llenó de alivio a Isabel, que ya no habría de temer una invasión de los tercios españoles. En 1589, la reina ordenó una expedición contra Lisboa, provocando una gran crisis económica. Mientras guerreaba contra España, se tuvo que enfrentar a una nueva rebelión en Irlanda, la Guerra de los 9 años irlandesa. Shakespeare destaca en esta época como poeta y dramaturgo no superado. No era un intelectual de profesión y probablemente solo tuvo una educación básica, pero tenía un enorme talento y era increíblemente versátil. La mayor parte de sus obras tuvieron gran éxito. En sus sueños postreros, marcados por el principio del reinado de Jacobo I, cuando escribe lo que se consideran sus mejores obras: Hamlet, Otelo, El Rey Lear. Los hechos que hemos reseñado nos permiten comprender que la época de Isabel sea considerada una de las más brillantes de la historia inglesa. Con su muerte desaparece la dinastía Tudor y los Estuardo de Escocia acceden al gobierno. Las ideas políticas y religiosas de estos reyes ocasionaron graves trastornos en el siglo posterior.